Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Agradecemos esa fiel sintonía a nuestro programa. Vamos de inmediato en esta hora y media a conocer temas importantes de país y que sin duda alguna enriquecen el conocimiento y sobre todo la prontitud para que usted pueda construir su propia lectura de estos temas. En una primera parte estaremos hablando sobre qué cambios espera hacer el FMLN. Después de los resultados electorales está con nosotros Jorge Chafik Handal, diputado subjefe del grupo parlamentario del FMLN. También en la segunda parte estará con nosotros el ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien estaremos haciendo una evaluación acerca de un papel que desarrolla precisamente el día de ayer bajo la categoría de crear un sistema de información del mercado laboral. Será un tema muy interesante que vamos a tener precisamente con el funcionario. Así es que desde ya, bienvenidos, acomódense ustedes. Vamos de inmediato a conocer los diferentes ángulos de estos temas que les he mencionado. Gracias, Jorge Chafik, por acompañarnos esta mañana. Bienvenido al programa. No, gracias a ti por la invitación y por supuesto gracias a todos los televidentes que sintonizan este gustado programa, y no hay que olvidar al equipo que hace posible la transmisión y aquí a la orden para intercambiar. Antes de poder hablar acerca de qué cambios esperan hacerse dentro del FMLN después de los resultados electorales que sin duda alguna han sido contundentes desde el punto de vista cómo quedaron ya las diferentes alcaldías y también diputaciones, quisiera hablar un poco acerca de este tema que tiene que ver con la aprobación de lo que se conoce como la Autoridad Nacional del Agua, que ha aprobado la Asamblea Legislativa precisamente como parte de uno de los artículos de la Ley de Agua, y que de alguna manera ha corrido desde luego con reacciones del presidente de la República y de algunos funcionarios de considerar que inmediatamente eso será vetado. Y será vetado precisamente porque nadie al final dice estar de acuerdo en que se estén aprobando leyes a última hora cuando esas pudieron haberse aprobado anteriormente. Cabe destacar que los directores nombrados serán nombrados por 4 ministros y el presidente de la República, de acuerdo a cómo quedó instaurado esta ley de agua, que entiendo anda alrededor de los 160 artículos. A ver, cuéntenos un poco. Para empezar, son 160 artículos y creo que van por el 25. 30. Creo que hay como 30. O sea, está desarrollándose la discusión. El organismo que se ha creado, que es el ente rector de lo que se llama la ANA, o sea, la Administración Nacional de Agua, que va a regir esta ley, hay que decir lo siguiente. Bueno, ¿por qué se oponen? Si queda en manos del gobierno, queda prácticamente a disposición de lo que el gobierno, que diga que tiene excelentes intenciones para con el pueblo. Ok, ahí le estamos dando un arma para que la haga. Sobre todo para la protección del vital líquido. Tú sabes, Ernesto, que, por ejemplo, uno puede pasar hasta 60 días sin comida, dependiendo de la Constitución, hasta 60 días. Sin agua no pasa de los 10 días. ¿Qué es más importante entonces? Proteger el agua. ¿Por qué? Porque la base fundamental incluso de la constitución del cuerpo humano. Entonces, eso es lo que se está trabajando en esa ley. Que se venga a decir ahora, sin conocer, sin saber el estado de la discusión, se venga a decir veto, lo único que demuestra, y todos los demás que han hablado, lo único que demuestra es prepotencia. Ok, es tan trascendental esta ley que ha venido teniendo atrasos en su aprobación y su discusión, y sobre todo para ponerse de acuerdo en este ente regulador. La gran pregunta, y que muchos sectores ahora se están haciendo, ¿por qué hoy están haciendo cuando ya van para afuera? No se trata de ver que no tienen legalidad, pero pareciera ser que legitimidad no existe, sobre todo por hablar de lo importante que es esta ley.
Bueno, mira qué cosa más contradictoria, por decirlo de forma suave. Entonces, si no hiciéramos nada después del 28, ¿qué estuvieran diciendo? ¿Y para qué están ahí? Que no sé qué, que esto y lo otro, no sirven de nada. Se sigue trabajando porque hay una obligación de legislar. Si después del 28 de febrero se desentrampó los problemas que habían para avanzar en una ley tan fundamental como es la Ley General de Aguas, ¿por qué no se va a avanzar? ¿Por qué se trata de decir que es irrelevante esa discusión cuando es algo de las cosas más fundamentales que, por ejemplo, para el FMLN, por más de 10 años hemos venido peleando por esa? ¿Verdad? Bueno, hasta hubo aquel conato, ¿tú te acuerdas? Que llegaron claro, los de la Universidad Nacional, ¿verdad? Correcto. Entonces, si es un tema tan elemental y fundamental para la gente, el Valle del Ángel está ahí en la puerta, todas las manifestaciones que han tenido, ¿por qué no vamos a ¿Y no será legislar? que con esta premura lo que buscan es, después de ese knockout político, de alguna manera quererse abrogar un hit político con esta ley por la trascendencia? Bueno, mira, ahí solo que fuera una aprobación casi express, y son digo 190. Sí, claro, y digo porque a lo mejor tú crees que esto de alguna manera es querer decirles que si no trabajan, pues los critican, y si trabajan, los critican. Entonces esa es parte de la contradicción que tú me estás planteando. No, lo que te estoy planteando es que hay todavía una borrachera del 28 de febrero, de la cual todavía no han... Bueno, algunos ya empezaron a despertar y algunos ya se están desgastando incluso sin antes haber asumido el puesto. Por ejemplo, esto de aguas, de la Ley General de Aguas, les va a producir un desgaste a todos los diputados que ya salieron diciendo no, prácticamente lo que diga el presidente, han repetido textualmente eso. La gente va a empezar a decir, bueno, y sobre todo los sectores más acuciosos de la sociedad van a empezar a decir, bueno, ¿y entonces qué papel van a jugar esto? Si es una ley tan fundamental que lleva 10 años, que ha venido siendo tiras y encoges, que ha tenido en medio manifestaciones concretas de la población, que está el Valle del Ángel en una de los momentos, en este momento, perdón, y que el tema central es el agua, ¿por qué oponerse a ella? Todas las leyes, en primer lugar, todas las leyes son modificables. ¿Por qué oponerse y decir desde ya veto? Ok, ley de agua, dijo el presidente, voy a ponerte el tuit ahí que colocó inmediatamente. Ley del agua aprobada por los diputados salientes. No, señores, veto. Ahí está. No sé si ya lo tenemos, señor productor. Y si lo supieran, ya no tienen tiempo para que se convierta en ley y será derogada por la nueva asamblea antes de que entre en vigencia. ¿Se entienden? Sí entienden lo que significa la irrelevancia política, ¿verdad? Dice. Sí, como te digo, es parte de la prepotencia que ahorita se manejan. Ok, el pueblo salvadoreño les dio un voto para bien o para mal. Ya se va a conocer dentro de poco si fue acertada o fue equivocada la decisión del pueblo salvadoreño. Pero bien, hay una decisión, ¿de acuerdo? Lo único que está diciendo ahí el presidente es precisamente haciendo gala de su prepotencia. Todo eso está en consonancia con el domingo, si mal no recuerdo, fue la última aparición pública de él en cadena, y el centro fue específicamente dejar claro que aquí los únicos que van a participar de todas las decisiones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, va a ser Nuevas Ideas y sus aliados. Todos los demás... Son irrelevantes, como dice él. Sí. Bueno, mira, tanto que sean irrelevantes, no. ¿Por qué? Porque la Constitución y todos digamos así, las leyes que fundamentan el Estado salvadoreño dicen que la inclusión es una de sus principales, principios. Ayer en el programa de debate político semanal, uno de nuestros invitados decía que hay que comprender y entender que el término de irrelevancia viene a partir del número de votos que tienes en la Asamblea Legislativa para aprobar o desaprobar algo. Sí. Y cabe destacar que la oposición no tiene votos para nada. No, está claro que no, pero mira... Entonces desde ahí viene el término de irrelevancia, ¿no? Sí, pero mira, esbozar esa bandera o ese argumento es únicamente para decir, miren, aquí los que mandamos somos nosotros, ¿y qué? Ajá, ¿y cuál va a ser la manera de mandar? Yo le pregunté a uno de los funcionarios electos hoy en día, perdón, en este caso ya de los que vienen,
Y él me decía, y no antes ellos se engalanaban de poder arrasar contra toda la oposición y armar sus leyes sin consultarle a nadie. Pues. Hablamos de Arena, cuando Arena tenía la mayoría, y en el caso del FMLN contaba con la mayoría de votos y sus aliados. Mira, eso es falso. Primero, el FMLN nunca tuvo la mayoría igual que ellos. Con partidos aliados lo ha tenido para algunas leyes. Sí, nosotros lo más que llegamos a tener son 35. Claro, por supuesto. Y siempre incluimos a todos. Nunca votamos solos. Y no solo porque había que tener 43, sino que siempre buscamos. Bueno, el gobierno de Sánchez Serén siempre fue conciliador, siempre buscó tender puentes. Esa es una de las esencias del FMLN, porque nosotros entendemos que en la sociedad no solo estamos nosotros, sino que la sociedad es un amplio abanico de opiniones, de intereses, que hay que de alguna manera tratar de que todos encajen, por lo menos en algún punto, a pesar de las diferencias, para seguir avanzando. Entonces no aceptas el término de irrelevancia. No la acepto. A la hora. A pesar de que en la Asamblea la aritmética cuenta para todo. Sí, pero mira, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer como fuimos en el 94 y de los años anteriores, vamos a hacer la denuncia, vamos a hacer el partido que va a estar para recibir todas las preocupaciones del pueblo salvadoreño, como por ejemplo el Valle del Ángel, que te voy a poner un ejemplo. Creo que antes de ayer, estuvo la reunión, ayer fue la reunión de la Comisión Política. Nosotros, Nidia y yo llevamos a nombre del FMLN, llevamos una propuesta respaldando la petición de los de Valle del Ángel, la organización de Valle del Ángel, que se creara una comisión especial que investigara el proceso de adjudicación y todo lo que está pasando alrededor de ese proyecto que tiene que ver con el agua. Para conformar la comisión política, la comisión especial, solo un voto hubo, el nuestro. Gana, que dice hoy que se rasga la vestidura y que va a hacer con el pueblo, con el gobierno, va a estar por los intereses. No votó. No era un momento para lucirse y decir, sí, una comisión especial para investigar. Y esto encaja con lo que están diciendo, no a la ley del agua. ¿Qué hay de por medio entonces? ¿Con quién están negociando? Ya salió un tuit ahí, Nayib Bukele está negociando con los cañeros. Si es eso cierto, entonces uno entiende, por aquí va la jugada. No van a aprobar ninguna ley del agua, general del agua, que no contemple los intereses en primer lugar de las empresas, por sobre los intereses colectivos de la gente, para garantizarle que el flujo del agua sea permanente y que acabar con las carestías aquellas. Ese es lo que está en el centro entonces. Ya salió ahí en las redes. Mira, regresemos al tema pero ¿por qué entonces esa premura de aprobar este artículo para la conformación de esta autoridad nacional dentro de la ley de agua, cuando todo este tiempo ha sido el punto polémico? Eso habría que preguntárselo a Arena, porque nosotros siempre hemos estado ahí. Hay que acordarse, Ernesto. Pero ustedes también votaron precisamente. Claro, y siempre hemos votado por la ley. Incluso una declaración de Marta Evelyn dice: con esta conformación de la Junta Directiva estamos dejando en evidencia que la conformación será eminentemente pública. Es decir, no hay un espacio para decir de que el ente privado va a estar ahí, que sean ellos los que nombren a los representantes del resto. Y el FMLN siempre ha dicho, bueno, hay que incluir a todos, inclusive a los privados, en su espacio y con su debida representación. Nunca hemos dicho, miren, ellos tienen... Es más, por lo que nosotros nos oponíamos a lo que estaba queriéndose conformar anteriormente, era porque a los privados se les daba más participación, incluso que a las ONGs que defienden el derecho del agua domiciliar, para decirlo de esa manera. Fíjate que, consecuente a este planteamiento o a esta reacción del presidente, el diputado electo Ernesto Castro, en su cuenta de Twitter dijo: desde la bancada CIAN, vamos a buscarlo ahí a nuestro equipo de producción para darle sostenimiento a lo que estoy diciendo. Desde la bancada CIAN crearemos una ley del agua de la mano de la gente, dice, realmente en función de sus necesidades. Al parecer los diputados salientes aún no han entendido el significado de la palabra, y vuelve de nuevo la palabra, irrelevantes. Pues sí, ¿Se consideran que son irrelevantes? Son 4 diputados los que
lleva tu partido, ¿no? Mira. 3 por residuos y 1 por cociente. Por cociente. Pero son diputados al fin y al cabo. Igual que todos los que se van a sentar ahí. Igual, y van a tener el mismo valor a la hora de votar que los que están ahí, aunque seamos 4, no importa. Pero nosotros siempre vamos a estar del lado de los intereses de la gente. Aunque nos quedemos nosotros 4, no importa, lo vamos a hacer. Y desde ahí nos vamos a volver a levantar. ¿Por qué? Y nos va a levantar el pueblo. Porque mira, yo dije, para bien o para mal, el pueblo tomó una decisión. A finales de año volvemos a hablar. Y tú verás cómo las cosas han cambiado para finales de año. Porque la situación económica de este país va a apretar. Y con la conducta que ya se ve que van a tener en la Asamblea Legislativa para privilegiar otros intereses que los intereses reales del pueblo salvadoreño, las cosas aquí van a estar bastante complicadas. La opinión pública va a haber cambiado mucho. Entonces ahí vamos a ver realmente el tan cacareado discurso de que de la mano del pueblo van a trabajar. Ellos creen que la votación que les han dado es un cheque en blanco. Y yo quiero enfatizar, por ejemplo, con la encuesta que hace unos días publicó la prensa gráfica, en que dice, le fueron a preguntar a la gente, ¿y usted por qué votó por Nuevas Ideas? Y la gente lo que dice mayoritariamente es que queremos ver un cambio. La gente le apostó a un cambio. ¿Y cuál es el cambio que viene si desde ya están vetando leyes sin siquiera haberlas leído y sin que se hayan aprobado todavía? No se ha aprobado nada y ya le están vetando. Entonces, ¿qué intereses son los que ellos van a defender? Eso es lo que la gente va a empezar a ver. Y se va a notar dentro de poco, así que ya veremos. ¿Se va a levantar el FMLN? Claro que sí. Eso es lo que me dejas en claro al decir que las cosas van a cambiar. Claro que sí. ¿Desde qué punto de vista se va a levantar o cómo se piensa levantar? Y creo que parte de nuestro objetivo principal de la entrevista es conocer qué cambios van a hacer en el FMLN después de esta, bueno, no quiero ocupar el término que tú reconociste extra, y no quiero ser invidente, pero hablabas de un término muy coloquial, ¿no? Ajá, okay. Después de esta cachimbiada que les dieron. Ajá. Eso fue el término, perdón un poco, pero al final las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por su nombre, si quedan. Así es. ¿Se acepta esa cachimbiada? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y no está ahí la realidad, pues. Cerrar los ojos y quererle poner otro nombre, no, así fue y así fue. Okay. Y a partir de que aceptas la realidad es que vas a aceptar que tenés que realizar cambios, ¿de acuerdo? Pero no cualquier cambio, un cambio que vaya realmente a la raíz del problema y supere el problema para obtener la ruta de salida. Porque aquí, ¿qué nos están diciendo mucho? No, borren toda la dirigencia. Desaparezca. Ese no es el problema. Si producto de lo que hemos decidido que vamos a hacer hay necesidad de cambiar dirigencia, pues se va a cambiar. ¿Qué es lo que te digo que nosotros hemos decidido? Nosotros una semana antes del 28 de febrero se reunió el Consejo Nacional, yo soy miembro del Consejo Nacional, y ahí se decidió que se iba a empezar una ruta que se ha llamado la prospectiva, para planificar, digamos, para tener una ruta durante 10 años, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la prospectiva? Bueno, la prospectiva implica estrategia para el periodo, implica táctica, implica política para los aliados, implica política de desarrollo propio del FMLN, implica caracterización de la etapa en la que estás, quiénes son tus oponentes, para decirlo de un modo bonito, quiénes son tus oponentes, quiénes son tus aliados, cómo vas a trabajar con ellos, cómo vas a desarrollar el partido desde la base, ¿de acuerdo? Aceptando tus... Perdón, no te escuché la palabra renovación. Es que no se trata, es que mira, es que esa Digo palabra... esto porque hay quienes que estudian el fenómeno y el comportamiento electoral de los partidos tras este resultado. Lo primero es que critican es precisamente la falta de renovación en los partidos. Pues sí, pero mira, es que aquí las palabras se ocupan así bien a la ligera. Primero, ¿renovación qué? Quito esto, quítate vos que me encaramo yo. Y el problema sigue. ¿Cuál renovación? Eugenio Chicas, que ha sido uno de los dirigentes del partido, no sé si tenemos ahí parte de los tweets. Veamos este tweet que en su momento, tras unas declaraciones que él diera,
lo dijo. Las falsas lealtades y no atacar al compañero es parte del desenlace que hemos tenido. Hace varios años pedí investigación sobre Alba en el partido, incluyendo tu Solidaria, que creo que tú lo manejaste, nadie lo asumió. Y aquí estamos. El frente es de todos y más es más que personas, no lo entienden. No sé si tenemos otro tuit donde hace él precisamente reverencia de que es un partido desactualizado, lo deja entrever. Un partido que debería de tener una renovación porque ya el mundo está cambiando, dice. Sí, Eso me refiero yo cuando te trasladó la pregunta. Yo estoy en la obligación, y lo quiero dejar bien claro para todos. Okay. Mi obligación como periodista es preguntar y el invitado, su obligación está en querer responder o no a mi pregunta. No hay problema, no hay problema. Yo sé que contigo se puede hablar muy bien. Va, a ver, mira, hablar de renovaciones, precisamente darle espacio a sí, esos nuevos rostros. ¿y quién dice que una perspectiva no es renovación? No, por eso te dije, cuando tú me hablaste de perspectiva, cuando hablabas de táctica, no escuché la palabra renovación. Sí, pero es que te dije, si al final de este proceso Sí. se establece que parte de ¿cómo se llama?, de la rectificación, a mí me gusta más Sí, la palabra excelente. rectificación. Sí, sí. Parte de la rectificación significa que hay que cambiar toda la dirección o una parte de la dirección, bueno, se va a hacer. ¿Y por qué no es punto prioritario? Y no porque estoy queriendo yo insistir porque- en eso, pero sí, dime. ¿Por qué? Porque sencillamente ahorita solo lo que hay es ¿cómo se llama?, el impacto de una derrota y no hay un análisis profundo de cuál es la razón o el problema fundamental de esa derrota. Si mientras tú no hagas un análisis serio, verdaderamente serio, basado en una autocrítica real y no simplemente golpes de pecho para justificar que yo te ataque a vos, ¿de acuerdo? Sino que una autocrítica asumiendo todos los errores que hemos cometido, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, según su responsabilidad. Y a partir de ahí decir, bueno, la ruta entonces para solventar este problema es esto. Hay que hacerlo. Si no que te vas, no, mira, como una empresa, no conseguiste el proyecto que yo esperaba, quítate a ver quién me lo consigue. Y si aquel tampoco lo consigue, quítate vos. Y ahí vas cambiando, pero el problema sigue latente. Entonces, si no solventas el problema, es como la Biblia también lo dice, y lo voy a parodiar aquí, ¿verdad? Vino nuevo en odres viejas, y no es lo mismo, pues. Entonces, ¿qué? ¿Vas a cambiar cabezas y va a continuar el problema? ¿Qué? Simplemente van a venir uno, yo le digo el grupo Tatán, le digo, ¿verdad? Me vas a preguntar cuál es el grupo Tatán. Sí. Es aquel que de repente vienen y te dicen, Tatán, aquí estoy yo, el nuevo Salvador, ¿verdad? Pero no te ofrece nada. Por eso es parte de mi enfrentamiento con Eugenio. De hecho, le dijiste que es un traidor. Sí, porque se metió a un debate que nadie lo había llamado, con tal de aparecer en él estaba desaparecido hasta antes de eso. Escribe una columna que a veces escribe bien, a veces escribe mal, ¿de acuerdo? Pero desde antes de eso, ¿cuándo lo habías visto tú? Nunca. ¿Qué tan aceptable y maduramente se acepta el debate interno? Pues mira la realidad. En el FMLN, porque este es parte de un debate interno y Correcto. lo que yo veo y todo el mundo vio es precisamente un enfrentamiento donde no se aceptan las críticas. Lo que él dijo es que mientras el FMLN, y voy a un poco parafrasear lo que él dijo, mientras el FMLN y Arena se enfrascaron en estarse peleando, ¿verdad?, liderazgo, el otro aprovechó el espacio para meterse y ganar las elecciones. Pero ¿de qué si él ha sido parte de todo esto? Y ahora quiere aparecer como limpio. Si él ha sido parte, hay que acordarse bien de toda su actuación. ¿Y por qué era con Arena? Porque Arena en ese momento era el oponente principal. Por eso, el debate y la crítica al interior del partido. ¿Cómo no? Si producto de esto son estas cosas. Producto de que tenemos dos diferencias, dos visiones diferentes, y son estas cosas. Eugenio no puede llegar ahora entonces si llega de forma alzar madura. su voz en el FMLN. Si llega entonces de forma madura a querer aportar, hombre, sí, lo puede hacer. Pero si llega con el machete desenvainado para venir a decir, tatán, yo soy el Salvador porque traigo nuevas ideas, no, espérenme. Eso no es lo que se vale aquí. Es como que el Chespirito, ¿no?, que va a aparecer a salvar la situación. No. Hay que ser maduros en este volado. ¿Tú crees que él está jugando ese papel? Pues mira, por todo lo que ha aparecido, como te digo, de pronto reaparece lanzando todo ese tipo de acusaciones en un medio de unas declaraciones que dio
José Luis Merino, y aparece con el machete desenvainado diciéndole, como quien dice, te voy a hacer picadillo y luego me paro sobre tu cadáver para decir, tatán, yo soy el bueno. Decir que el FMLN perdió la brújula de No. ser un partido que vela por los intereses del pueblo y no un partido donde sus miembros en algún momento teniendo puestos políticos se aprovecharon para hacer negocios. No, mira. ¿Es malo eso hablarlo? Porque eso fue lo que dijo también. Sí, pero mira, es que no puedes calificar a todo un colectivo por una o dos personas que parezca que han hecho cosas malas. ¿De acuerdo? No puedes catalogar así a un partido. Y luego, como te digo, aquí habemos puros y hay malos. No. Porque yo también puedo decir otras cosas de él. ¿De acuerdo? Entonces esa catarsis del FMLN va por la lógica de una prospectiva, como tú decías. Sí, no, primero no es catarsis. Este es un proceso científico. Bueno, una catarsis implica... No, es que una catarsis solo significa descargar, pero no llegar a nada. Una limpia, ¿no? Sí, pero no necesariamente llegas a nada. Tú eres de Usulután y somos Usulután y sabes, una limpia, ¿verdad? Nosotros somos usulutecos, ¿eh? Correcto, pero la catarsis generalmente no llega a nada. Simplemente es un arranque en cual se suelta y después... Y la prospectiva es llegar a un fin. Llegar a un fin. Que póngale al FMLN otra vez en la ruta de conectarse con el pueblo. Tú me decías algo, sí, que si nosotros no hemos hecho cosas, que nos hemos alejado. No, mira, hay 200 proyectos que, por ejemplo, impulsamos en los dos gobiernos del FMLN, que su centro es el pueblo. ¿O acaso, lo vuelvo a que es el más mencionado, pero para decirlo, el del proyecto de los uniformes y zapatos escolares era para los colegios privados? No, era para la gente más necesitada. ¿Cómo se llama? La pensión universal para los mayores de 70 años, ¿a quién fue dirigido? El proyecto Jóvenes con Todo, ¿a quién fue dirigido? Fue dirigido siempre a las clases más vulnerables, de forma tal que incluso, y ahí sí yo acepto la crítica, ¿verdad?, nos descuidamos de la clase media. Favorecimos tanto a las clases más vulnerables que nos olvidamos que también son vulnerables la clase media y que hay que tener proyectos para esas vulnerabilidades que tiene la clase media, sobre todo en el tema económico, sobre todo en el tema aquel de que uno vive tarjeteando, ¿de acuerdo? En esas cosas nosotros nos olvidamos, hay que ser autocríticos. Y esas cosas, entonces dimos la percepción, solo por aquello se preocupan, y yo qué, soy el sándwich en medio de la clase alta y en medio de la clase más vulnerable, yo quedo en medio y soy el sándwich del ¿cómo se llama? El jamón o el en medio de dos partes que se juntan. Ese sí es una crítica válida, ¿de acuerdo? Y son de las cosas que nosotros tenemos que rectificar. Por eso es que yo no te digo, no es un tema de renovación, sino de rectificación. Ok, estoy un poco retomando aspectos que se dieron posterior al resultado de estos comicios. Y él decía, precisamente, y perdóname que voy a tomarlo como referencia, porque me parece que sus palabras son bastante, digamos, consecuentes con el tema que estamos hablando, de qué cambios se espera hacer el FMLN. Y él decía, hay que reconocer que en los dos gobiernos se hicieron cosas buenas. Pero también se hicieron cosas malas, las cuales no supimos de alguna manera ponerle atención, y son a dos aspectos elementales, creo que decía. Uno, ¿verdad?, la corrupción, ¿verdad? Y la otra de poder informar las cosas buenas por su lado que se estaban haciendo, ¿verdad? Ahí, en eso coincidimos. El tema del nepotismo creo que hablaba también él en su momento. Mira, en eso coincidimos. Coinciden, sí. Tengo diferencia capacidad de denunciar y limpiarse de todos aquellos vicios de corrupción que se estaban hablando. Por ejemplo, ahí tenés a un presidente en Nicaragua, ¿verdad? Tenés a funcionarios y miembros del partido también con casos judicializados en la administración de Sánchez Serén. En fin, hablemos de esto cuando regresemos. Me piden una pausa. ¿Te parece? Voy a quedarme ahí. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa ser original? Es más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se ha hecho, como Valvoline, el aceite original. Vamos a este espacio para conocer cómo está el sector de Los Chorros con el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Toma en consideración estas imágenes porque gracias a Valvoline, el aceite original, usted es más que original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta primera parte del programa conversando con Shafiq Handal, quien es precisamente el responsable de su jefe de la fracción del grupo parlamentario del partido FMLN. Y tras esta fotografía, esta radiografía de partido y de cómo se presta a salir de esta situación del resultado electoral que no le fue muy halagüeño, positivo, digámosle, para decirlo de otro lado. halagüeño, ¿verdad? Así como decimos, sino catastrófico. Hablamos precisamente de estos aspectos del debate interno que de alguna manera representa, como quien dice, la forma de reconocer al estilo de instituciones de mucho respeto como los Alcohólicos Anónimos. Mientras tú no reconozcas el problema, no vas a salir de eso. Vale. Y uno de los grandes problemas que, de acuerdo a sus mismos miembros, poníamos el ejemplo de ¿cómo se llama? Eugenio. De Eugenio Chica, decía él precisamente de que hay que reconocer que se hicieron cosas buenas, pero también cosas malas. Y una de ellas es el no haberle elevado las antenitas cuando se estaban hablando de casos de corrupción al interior de los dos gobiernos de Arena. Correcto. Y es cierto, mira, ahí, y no son precisamente, del FMLN, perdón. Y no son precisamente los, en el caso de Sigfrido, no es precisamente ese uno de los casos, ahí hay otros casos. Pero tú lo estás mencionando, yo hablaba, ahí hay varios casos. Ahí hay varios casos. Porque la corrupción no es solamente el enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó ahí? Hay ahí? otro montón de cosas. ¿Quién no quiso alzar la voz o aquellos que alzaron la voz fueron acallados? ¿Qué pasó? Porque ese es uno de los grandes, digamos, facturas que ahora la población. Mira, te lo voy a decir de forma franca y también con me alegra, la gente. Gracias. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que no ataquemos porque es nuestro gobierno. ¿De acuerdo? No, pero cuidemos nuestro gobierno. ¿Y esa gente que dijo eso merece estar dentro del partido o es necesario apartarlo de pero ¿por qué se dijo eso? Es que eso no se dijo en un contexto así al aire. Obviamente. Porque estábamos bajo un ataque permanente de aquella sala de lo constitucional. Sí. Que le quitó al gobierno, solo al gobierno de Sánchez Serén, le quitó más de 1.000 millones. ¿Tú te acuerdas de todo ese debate? Teníamos el ataque permanente de Arena en aquel momento que no nos daban ni sol ni agua, que no nos daban ni sombra ni agua en ningún momento. ¿De acuerdo? Entonces, sumar también el ataque desde nuestra fila, aunque se tuviera razón, no, espérate, que estamos. Esa fue una mala decisión. Habría que haberle buscado los canales necesarios para que esas quejas llegaran donde tenían que llegar y haber hecho desde la conducción del FMLN, haber hecho la presión necesaria para que se corrigieran en el gobierno. Eso es cierto. Y lo tenemos que admitir. ¿De acuerdo? No es que uno haya sido cómplice, sino que de repente, tenemos ataques de todas partes, en materia jurídica, hechor y consintor, ¿cómo se llama? Y consentidor como que tienen la misma pena. Siempre y cuando de veras se haya probado el delito, ¿de acuerdo? Ahí hay un asunto, porque muchas cosas se dicen. Pero ¿tú crees que no hubo corrupción? Es que mira, la corrupción son de varias maneras, no solo de uno. De acuerdo. Y no estoy condenándolos per se a las personas que tú has mencionado, yo hablé en términos generales para no meterme, digamos, en camisa de 11 varas. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Sigfrido, no todo le va saliendo a la fiscalía como él estás quiera. mencionando, pero yo hablo precisamente de aspectos que tienen que ver precisamente con esa denuncia. Y tú me dices, sí, te soy franco,
y hubo quienes dijeron, miren, Ajá. esto no debe de ser, pero también no tenemos que hacerlo porque nos vamos a dañar y esa gente merece estar dentro de ese partido. ¿Sabes? De alguna manera, y voy a hacer un poco la analogía o la comparación, el líder del partido del surgimiento del movimiento Nuevas Ideas, ahora partido político y ahora presidente de la República, lo que dijo, el primer funcionario de mi gobierno, lo voy a meter presos. Y nunca metió a nadie. Ese ya la historia lo va, Vaya. eso ya la historia se lo va Ajá. a recordar, pero te traslado un poco las palabras que calan Sí. para poder de alguna manera. Y eso es lo que en algún momento, al traducir las palabras de Eugenio Chicas, es lo que está planteando. Pues no tuvimos la capacidad para reconocer, para denunciar y apartar a aquellos funcionarios que estaban haciendo negocios oscuros y por los cuales están siendo procesados. De acuerdo, pero no solamente, mira, bueno, Sí. pero bueno, dejémoslo ahí. Mira, es que muchas de esas cosas se hicieron con una muy buena intención de no abrir otro frente interno aparte de los que ya tenías. Y esa fue una mala apreciación. No necesariamente una crítica es un frente interno. ¿De acuerdo? Porque hay que diferenciar de críticas de críticas. Crítica que es constructiva y crítica que es destructiva. Hay que diferenciarla. ¿Por qué? Porque una crítica destructiva no tiene a la base un hecho real, sino que sencillamente es para destruir a alguien. Claro. La constructiva te dice, bueno, mira, es cierto, está allá, y yo sugiero que se haga y arreglémoslo de esta manera. ¿Qué tipo de crítica, cómo calificas la crítica de esas personas de las cuales tú te sinceras y nos mencionas públicamente que dentro del debate dijo, no lo denunciamos porque nos va a dañar siendo nosotros gobierno? ¿Qué tipo de crítica es? ¿Es Mira, una autocrítica válida o es una crítica que de verdad, eso es como querer meter la basura de su casa debajo de la alfombra para aparentar que está limpia? ¿O no? Perdóname un poco el término. Sí, no, mira, eso fue para esa gente con buena intención de que miren, no nos cae, pero hay problemas, pero espera. Te regreso de nuevo la pregunta, ¿y eso es correcto? No, Porque no es entendería correcto. que eso es lo que les está pasando la factura. Pero te digo, no es correcto, fue una equivocación de parte nuestra. Tenía que haberse canalizado esas críticas hacia donde correspondían dentro del partido, y la dirección nacional del partido tenía que haberle exigido al gobierno, miren, cambien esto. Es que es el canal correcto, ¿de acuerdo? Para evitar entonces crear otro frente aparte de los que ya se tenían. Ese era el canal. Ahora, ¿jugó eso papel la conducción nacional? Ese es tema para otro programa, para otro Carras. Sí. ¿De acuerdo? A ver si lo hizo de la forma correcta o no lo hizo y cómo lo recibió el gobierno. Porque también vos lo puedes hacer, pero el que lo está recibiendo te puede decir, está bien, pero sí igual. Ahí de todo. Decía él que no era correcto que un partido político tuviese una partida de dinero para poder hacer negocios, y hablaba incluso el que tú presidiste, tu financiera, Alba Alimentos, etcétera, etcétera, porque eso de alguna manera es tentador y pudo haber provocado de alguna manera la corrupción que en algún momento estamos hablando. No, eso es falso. Y te lo digo con conocimiento de causa. Todo eso es un vil argumento para descalificar al otro. Eso no es cierto. No ocurrió. ¿Qué tan saludable es el debate? Por eso te digo, la crítica. O sea, las críticas de Eugenio Chica no caben, no encajan en el FMLN aún. De la forma en que lo está haciendo no encaja. ¿Y cómo debe de ser? Dentro del partido y en los lugares que debe de hacerse. Vuelvo de sobre nuevo. todo hoy que se ha abierto todo eso. ¿De acuerdo? Pero la población vota abiertamente y te da los resultados electorales. Sí, pero 3 diputados por residuo y 1 por... Sí, Ernesto, cociente. pero este es un debate interno, no es un debate de sacarte los trapos al sol para demostrar quién es más cachimbón y entonces decir, y perdón por la palabra, se me fue, ¿verdad? No, sí, así somos los usulutecos. Sí, y salir después, como te digo, con el tantán, ¿verdad? Ya, simple y sencillamente querer lavar todo esto en público es sencillamente para después decir, miren, tantán, El Salvador soy Entonces, yo. al tantán de hoy, que es en el caso de Eugenio Chicas, como tú lo estás diciendo, no tienen validez su análisis. No, si no lo hace donde corresponde. Yo no estoy diciendo que no debe debatirse, y hay que aclararlo. Lo que digo es que debe de ser dónde. ¿De acuerdo? Y por cierto, ese que me estás poniendo, eso es un delito.
porque esa es una relación comercial entre dos personas, entre una financiera legal, ¿sí?, y su cliente, y que él, para responderme a una crítica que yo le hago, me saca eso otro para distraer. Eso es el tantán que yo te digo. Esa no es una crítica válida. Y por cierto, él ahí cometió un error, cometió un delito, se metió en una relación eminentemente comercial entre dos individuos que él no tiene nada que ver ahí. Eso lo hice únicamente para intentar desacreditarme a mí. Bueno, tú le Y ahí dijiste perdió. traidor. Por eso se lo digo, ahí está la prueba. A las pruebas me remito. Mira, Por eso regreso de nuevo. ¿Qué tan saludable y aceptable es el debate interno en el es FMLN? saludable y aceptable. Pero tú dices que dentro de la casa, no afuera. Claro, Pero porque afuera mira lo que sale. Él decía que adentro hablar eso era entrar a una guillotina. No, que no sea mentiroso. Porque te digo, ahora él se está queriendo poner afuera de todos. Por Dios, sí, Eugenio ha sido parte de todo esto. ¿En qué sentido? Ha sido militante del FMLN. Pero ¿Por cuántos años? Recuerdo que se le preguntó eso y dijo, no, pero yo nunca he tenido dinero. O sea, nunca he manejado dinero, decía. Sí, pero es que eso no es el argumento fundamental. Ahí vuelve a hacerle ole al ¿cómo Confieso se que llama? me hubiera quedado contigo hablando de estos temas la hora Con y media, gusto. pero el tiempo se nos está yendo. ¿En cuánto tiempo me decías que se levante el FMLN después de esta cachimbeada, como dijiste? Mira, eso van a ser en meses. Nosotros vamos a ver, esta ruta que te hablé de las Sí, perspectivas, la prospectiva, sí. es tener una ruta para 10 años, no que hasta dentro de 10 años nos vamos a levantar. Es tener la ruta No, para pero tú 10 años. hablabas que de aquí a un año ya van a estar... Nosotros ya vamos a estar en mejores condiciones que lo que estamos hoy, y puede que mucho antes sea esto, porque también el papel del FMLN depende de las condiciones de desarrollo de la problemática social, que se va a ver agudizada. Entonces, en la medida en que tú vayas respondiendo a esa problemática social, así también va levantándose el partido. Si los partidos no nacen en el aire, no nacen con su propio programa, nacen a expensa o como resultado de la necesidad de la sociedad, específicamente de los sectores, ¿de acuerdo? Y se desarrollan conforme esa problemática y esa coyuntura social, no se desarrollan en el aire. ¿Ya? ¿No aceptas el término irrelevantes? No, no lo acepto. Ya tú verás la cosa. Irrelevante es un aspecto de prepotencia. Y de alcaldías tampoco. No, nosotros tenemos 35 alcaldías, ¿verdad? Después de tener... Después de tener eso, bueno, así es la vida, así nos tocó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, pero todos aquellos que están borrachos de poder ahorita, las borracheras son malas, hacen tomar malas decisiones, hacen subvalorar a la gente. Mira, la Y borrachera no es mala, la coma. Esas son peores. Es que en medio de la borrachera tomar decisiones. Perdona un poco la analogía, pero un poco en consonancia de lo que estamos hablando. Porque el hemos hablado borracho se siente alegre, Sí, después ¿no? viene la cosa. Hemos hablado de cosas y lo decía Óscar Ortiz, en los últimos años no hemos estado a la altura y lo tenemos que reconocer. Correcto. Porque los ciudadanos son los que mandan. Y mandaron el 28 de febrero, les dijeron para afuera. A la base de esto es la necesidad de la prospectiva, precisamente para estar a la altura de las exigencias de la coyuntura en cada momento. Y esto de alguna manera pasa por el mismo análisis con los otros partidos, el partido Claro. de Arena, ¿no? Todo, pues, tío, es que los partidos no nacen en el aire, nacen conforme a sectores y necesidades concretas. Entonces, si un partido va a rectificar, tiene que hacerlo conforme esa realidad. No piensa renovarse entonces como punto prioridad del FMLN de las actuales es que yo te vuelvo a decir, no es renovación, es rectificación. Y si producto de esa rectificación hay que cambiar dirigencia, pues bueno, se va a cambiar dirigencia. ¿En 10 años? No, ya te dije que no, ese es un plan de desarrollo para 10 años, Okay. pero no que hasta dentro de 10 años vamos a resurgir, no, eso no. Chafik, gracias por haberme acompañado y por haberme permitido de alguna manera tratar este tema que me hubiese gustado, y quizás vamos a hacer una segunda parte también para hablar. Se nos quedaron en el tintero varios otros temas, como por ejemplo el caso de las plazas en la Asamblea Legislativa. Con gusto, porque ese es un tema muy importante y que da la esencia de los que ahora están diciendo pureza, por cierto. Con gusto. ¿Qué esperas de ellos en eso? Bueno, mira, yo esperaría que al mínimo, si vamos a hablar de autocrítica, bueno,
¿Qué va a pasar con los 11 o 19 familiares de Guillermo Gallegos? ¿Los van a dejar ahí? Porque el gobierno está lleno de familiares. ¿Los van a dejar ahí o los van a quitar? De acuerdo a la pureza que dicen que tienen. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con los 3 veces con plazas que tiene Gana? Si escupieron contra el viento, hablaron de piezas fantasmas esto y dijeron a escupir y el viento se la regresó. ¿Quién es el que sale señalado? ¿Esperas cambios entonces? Ojalá. Okay. No, mira, yo no espero que ellos no van a cambiarlo. Ya vas a ver que se van a ir haciendo los mareados y parte sin novedad. Advierten antejuicios para los salientes. Ah, bueno, está bueno. Vamos a ver si tiene razón o no. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Perdón, en otra oportunidad. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto. Te agradezco muchísimo. Y gracias seguro a los que nos están viendo a favor o en contra o escépticos. Muchas gracias por vernos. Te agradezco muchísimo. Voy a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el ministro de Trabajo y vamos a hablar precisamente en qué consiste el sistema de información del mercado laboral, entre otros aspectos que tienen que ver precisamente con las retribuciones para trabajadores que se han hecho en los últimos meses. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Recuerde usted que ser original es más que hacer algo antes que los demás. Como Valvoline, el aceite original, es hacer algo que jamás se haya hecho. Por eso, recuerde usted, Valvoline, el aceite original. Este segmento es gracias a Valvoline. Ahí está el sector de la avenida Jerusalén, para que usted tome en consideración cómo está también el tráfico vehicular a esta hora. Y de lo contrario, pues busque usted, para no atrasarse, vías alternas. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, hoy quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien me acompaña en esta segunda parte. Gracias, ministro, bienvenido, gracias. Gracias, Neto. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido viendo también parte de la entrevista, ¿no? La anterior. Algo folclórico, ¿Sí? Siempre con su folclore, Chafik. Pero esto no escapa poder hablar con usted sobre el resultado electoral pasado, 28 Sí. de febrero, ministro. Claro. No, cada quien tiene su propio enfoque. A juicio nuestro, un partido político, tal como lo planteó Chafik, se estructura de las demandas políticos-sociales de una sociedad. Ese partido tiene un ascenso en la medida de su comportamiento, posteriormente llega a la cima del poder y posteriormente se puede mantener o cae con un declive. Si tú analizas el comportamiento de los partidos políticos, Arena perdió el poder antes que el FMLN. El FMLN lo pierde últimamente, pero al final el FMLN sale con un cataclismo político. A nuestro juicio, yo creo que van a salir probablemente o van a surgir nuevas expresiones políticas, pero ya la gente ver como una opción a Arena y al FMLN, prácticamente yo sí creo que es casi literalmente imposible políticamente hablando. A ver, cuando usted dice de que Arena perdió antes que el FMLN, me trae al recuerdo mucho que durante la campaña hubo precisamente posturas de usted muy críticas por la forma en cómo se estaba manejando y de hecho al final terminó perdiéndose la alcaldía de San Salvador. Sí. Sí, no, la alcaldía de San Salvador, Neto, prácticamente ha sido manejada últimamente en este gobierno de Neto Mason por un equipo eminentemente delictivo y tengo la certeza de definir conceptualmente que ha sido ¿Qué es manejado. delictivo? Han delinquido, o sea, esas personas llegaron literalmente a saquear la alcaldía de San Salvador, a saquear todos sus recursos. Bueno, a tal grado que en este momento, hoy que venía entrando, me hablan unos trabajadores
que fueron compañeros míos de trabajo, y me dicen que en este preciso momento hay 56 camiones que no tienen combustible para salir a recoger la basura, porque no ha pagado a los proveedores de combustible. Así que hoy, según están diciendo los trabajadores, hoy los mismos trabajadores juntos con sus camiones van a salir a ver si hacen una especie de colecta con los capitalinos para echarle combustible al camión e ir a recoger y prestar el servicio. Esto es catastrófico, esto nunca había pasado en la historia de la alcaldía de San Salvador. Yo trabajé 26 años en la alcaldía de San Salvador, Neto, y nunca habíamos tenido un grupo tan delictivo administrando una alcaldía como la capital de la República, como la que ahorita se está llevando a cabo. Ernesto Mason estuvo conmigo y me dio de primera mano el espacio para conversar tras los resultados electorales, y decía que perdió la alcaldía producto de haber enfrentado el aparato estatal con funcionarios que tomaron bandera para atacar la administración que él tiene. Sí. Y especialmente señalándolo. En mi calidad de ministro de Trabajo, yo nunca pedí votar por uno ni votar por otro. Como ministro de Trabajo, lo que hice es, en el marco del cumplimiento de mi mandato constitucional y mis competencias como ministro, recurrir a las instancias legales en los momentos que Mason se apropió prácticamente de las cuotas de los trabajadores. Pero no solamente se apropió de las cuotas de los trabajadores. Mason, y lo voy a decir acá en tu entrevista, Mason tiene una estructura formada por Juan Carlos Monte, tiene una estructura formada por Guillermo Portillo, que la pilotea a nivel estratégico Gustavo Moreno y Soriano. Ambos tienen todo un aspecto piramidal, que han tenido contacto de apoyo y respaldo incluso a los grupos criminales hoy estando en la alcaldía. O sea, muchos de los recursos que incluso vaciaron del erario público municipal terminó prácticamente con apoyo de aparato logístico a los grupos criminales. Ya lo tenemos eso bien definido, bien estudiado, bien analizado. Entonces, a raíz de eso, Neto, nuestro compromiso como funcionario público para no caer en delitos de omisión. O sea, es que a su criterio, las posturas que se dieron en ese contexto fueron normales. Fueron institucionales. Había un ¿No montón. acepta que en algún momento Ernesto Mason le ha dicho que estaba de alguna manera jugando electoralmente? No, nosotros habían muchas alcaldías de Arena y muchas alcaldías del FMLN. El alcalde de San Marcos nunca fue prácticamente, como él planteó los ataques, nunca fue atacado. La alcaldesa Milagro Nava, nunca nosotros intervenimos contra ellos. ¿Hay diferencia entre ambos a criterios suyos? El alcalde de Mexicanos nunca hubo entonces, ahora sí hubieron dos alcaldes, Roberto Dawison y Neto Mason, que fueron fuertemente denunciados. Dawison incluso acaba de reinstalar a los trabajadores producto de que la Fiscalía presenta un requerimiento fiscal por incumplimiento y por desobediencia continuada a raíz de que no cumplía la sentencia. ¿Y con esto lo inhibe de responsabilidad ya? No. ¿O siempre queda la denuncia puesta? No, Dawison y Mason y su grupo que acabo de definir como grupos delictivos van apenas a enfrentar a partir de este momento todo el término de un debido proceso en el marco de la justicia. Neto, en este país hay que sentar precedentes, y la forma de sentar precedentes es que tengamos funcionarios probos, es que en alguna medida aquel funcionario público que pase la raya, la línea, el límite de la legalidad y recurra al término de irregularidad o ilegalidad, debe de pagar y debe aplicarse el peso de la justicia. Yo lo anuncié en su momento. Después de las elecciones, si mi argumento hubiera sido eminentemente electoral, yo en este momento no estuviera planteando, pero incluso estamos preparando más demandas contra Mason. Y mira lo último que pasó, que eso ni siquiera pues yo lo conocía. Lo último que pasó es que incluso el último acto fraudulento que hicieron fue cambiar incluso la planilla B en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando que lo hicieron 15 días antes, Neto. Y es más, llegaron y reunieron a las 4 personas que ya estaban, que habían sido electas
en un proceso interno, porque tú sabes que ahora hay ley de partidos políticos, en un proceso interno los coaccionaron, los amenazaron, los amedrentaron para que renunciaran del cargo y ubicar 4 personas que nunca participaron en procesos electorales. Tengo entendido que hay cerca de 8 demandas ya en el Tribunal Supremo Electoral sobre este delito, porque aparte de ser un fraude electoral, también es un delito de carácter penal por la coacción y las amenazas que fueron a hacer. Y lo que espero es que el peso de la ley les caiga. Y en su efecto, si el Tribunal Supremo Electoral decide, porque el Tribunal Supremo Electoral todavía está secuestrado por partidos políticos tradicionales, decide hacer caso omiso a eso, te garantizo que la Asamblea Legislativa, una de las primeras comisiones especiales que va a formar, va a ser para investigar este tipo de casos. Ok, quizás un poco para cerrar el capítulo de la alcaldía, decía Ernesto Mason en esas declaraciones que estuvo acá en este programa, que ahora ya no tendrán alcaldías opositoras a quien bloquear, a quien atacar o no pagarles el FODES. Llegó la hora de que ustedes demuestren y den resultados, no echen la culpa entonces en referencia a la nueva legislatura. Pero el término de alcaldías opositoras, decía. El papel del ministro de Trabajo y del Ministerio de Trabajo va a seguir siendo eminentemente técnico, legal, en el marco de su competencia, y no importa la alcaldía en manos de quien esté, pero si vulnera los derechos de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo va a pronunciarse y va a actuar con contundencia. Nosotros estamos, Neto, para devolver la credibilidad que se le perdió al Ministerio de Trabajo, para reivindicar los derechos de los trabajadores, para que en alguna medida el papel del Ministerio de Trabajo sea el gran árbitro del Estado, donde debemos de proteger a los empleadores y debemos de proteger a los trabajadores. Pero todo este proceso histórico, la balanza ha estado inclinada. Siempre prácticamente ha sido la voz del empleador la que ha funcionado y el trabajador prácticamente ha quedado débil. Ok, estamos en transición. Con la llegada del nuevo gobierno municipal, ¿se van a arreglar los problemas de la alcaldía? Pues no lo sé, porque al final quien lo va a definir es el nuevo alcalde, pero Mario Durán, el nuevo alcalde, tiene un gran reto. Tiene, bueno, lo que pasa es que hay una cosa, esa alcaldía, Neto, con propiedad te la decimos. Sí, tú la conoces bien. Sí, bajo nuestro propio conocimiento y experiencia, esa alcaldía queda aparte de saqueada, literalmente quebrada. Yo le hice la pregunta a él y él dice que no queda quebrada, pero incluso que ha logrado saldar las cuentas de deuda que se tenían anteriormente por la gestión. El verdadero concepto de sofisma debería de ser el apellido de Neto Mason. ¿Es mentiroso él? No, es una persona estupenda en fabricar mentiras y engañar. Por eso. Pero la verdad, los números dicen, Neto, si nunca se había dado de que le habían robado la plata de los trabajadores para otro tipo de cosas. Mira, nosotros tenemos documentos ya. Por ejemplo, el cierre de campaña que hizo fue a justificar al comité de festejos para sacar esa plata de la alcaldía y celebrar su cierre de campaña con $48,500. Y está documentado. Y utilizaron una figura que era para enfrentar el COVID en un perifoneo. Tenemos el empresario que se prestó para eso, para manipular conceptualmente el término, y además de eso, aparte del empresario de que se prestó, lo sacaron de una institución que no era la correcta. Está todo documentado. Yo todo lo que digo acá en la televisión, todo absolutamente está en la Fiscalía General de la República, está en la Corte de Cuentas y está en todas las instituciones. Porque venir a decir de un funcionario es fácil, pero comprobar es lo otro. Hay plazas fantasmas en la alcaldía de San Salvador. Sabes de que hoy últimamente están llegando, incluso incorporándose a trabajar en la alcaldía de San Salvador, y de repente dice la secretaria, mire, ¿cómo vamos a quedar nosotros si van a haber 2 secretarias? Y es más, esta secretaria nunca había aparecido, ahorita, en este momento. Y luego dice, algo así parecido a lo de la Asamblea Legislativa, que ya vamos a hablar de exactamente. Y luego dicen trabajadores, mire, pero lo que pasa es que cuando el nuevo alcalde venga puede decir que mi plaza es innecesaria porque hay 2 en la misma silla, en el mismo escritorio que se están presentando, que en todos estos 2 años y medio nunca se presentaron a trabajar. Está sustentado y documentado por todas las jefaturas eso. Lo están sustentando. Todo el equipo de jefatura lo está sustentando. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre ese tema también muy parecido
a lo que ha pasado o qué está pasando. ¿Cuál es la posición que tiene usted, ministro, con relación a lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con este tema de las plazas? Porque hay mucho temor también de los trabajadores que institucionalmente están contratados frente a aquellos que no han estado llegando a ocupar. Es más, ayer escuchaba a uno de los dirigentes sindicales decir de que hay una preocupación por el tema del hacinamiento que se está generando. Ahora en un cubículo donde solo habían 2 trabajadores institucionales, están 5, dice. ¿Qué se está haciendo? Vamos a hablar de eso también. En su gestión ha logrado garantizar los derechos de los trabajadores, recuperando más de 300 millones a favor de la clase trabajadora. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Y en qué consiste este sistema de información del mercado laboral? Sistema de información del mercado laboral. El CIMEL. Vamos a hablar de esos 3 aspectos cuando regresemos. Gracias por acompañarnos a usted. Gracias por ese voto de confianza y preferencia al trabajo periodístico de opinión que Megavisión y este servidor y todo nuestro equipo de trabajo desarrolla. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Para que usted obtenga créditos, visite la web coaspaerl.com o también visite cualquiera de sus 5 agencias en todo el país. O también pone a disposición el WhatsApp 60 62 30 64. Coaspae DRL, tu familia financiera. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Esto de la contratación de personal que no llega a trabajar a la Asamblea Legislativa es un tema que ha venido a ser, desde luego, a escandalizar muchísimo, una situación que la población, sin duda alguna, se muestra muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar ahí. ¿Cuál es la postura que usted tiene con relación a ese tema, ministro? Yo creo que en el marco eminentemente del derecho al trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que proteger y tutelar los derechos de los trabajadores. Ese es un eje transversal que nosotros lo debemos de dejar claro a todos los trabajadores. Ahora, una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser un activista político que cobra por ser activista político. El ejemplo que te planteaba en la alcaldía de San Salvador, nosotros por ejemplo hacíamos un análisis de 3 personas. Un señor apellido Alaví, que es actualmente Celín Alaví, cobra $2,000 en la Dirección de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador. Cobra $2,500 en la Asamblea Legislativa. Cobra, según el último dato que nos están dando, no sé si en el RNPN o en el CNR. Él es miembro de la Junta de Vigilancia Electoral, creo. Pero aparte de eso, están dentro de la parte de gobierno. Pero aparte de eso, exactamente la Junta de Vigilancia. Estamos hablando de una persona que no trabaja en ningún lugar, que no trabaja físicamente e intelectualmente en ningún lugar, y estamos hablando arriba de $6,000 sin llegar a trabajar. Ese tipo de personas tienen que hacerse 2 cosas a mi juicio. Número 1, de forma inmediata hay que separarlos de eso, porque mientras tenemos a humildes trabajadores allá ganando un salario mínimo y mientras tenemos otro gran segmento de personas que no acceden al trabajo, hay prácticamente un aspecto parasital de los partidos tradicionales, especialmente de ARENA y el FMLN, donde estos partidos se han nutrido prácticamente del erario público. Eso hay que dejarlo claro. Otra cosa es proteger y tutelar los derechos de aquellos trabajadores que siempre han estado laborando. Tanto en la Asamblea Legislativa, porque nosotros hicimos una inspección integral en la Asamblea Legislativa, tanto en la Asamblea Legislativa como en las alcaldías, está pasando que en una oficina de 4 metros cuadrados, con su cubículo, está un trabajador y luego ahí han llegado 3 más hoy después de que perdieron las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Proteger y tutelar el derecho de aquel trabajador institucional que siempre ha prestado su servicio en función de su salario
y la otra cosa es aquellos activistas políticos que han estado ganando. Ahora, hay muchas voces también, que esto se va a armar una investigación, Neto. Hay muchas voces que dicen que muchos trabajadores, especialmente en la Asamblea Legislativa y en algunas alcaldías, cobraban o devengaban un salario nominal. Ejemplo, a alguien le cancelaban $2,000 y resulta que a él solamente le quedaba $1,000 y $1,000 se lo daba al diputado o a la persona que lo incorporó a trabajar. O en su efecto, tenía que, entre comillas, asignar esa otra cuota al partido. Yo creo que eso hay que ver si eso es así y lo logramos comprobar documentalmente, porque ya hay incluso pruebas testimoniales planteando eso. Si lo logramos comprobar a través del debido proceso, aquí lo que hay que hacer es que estas personas que estaban extorsionando, porque es una extorsión, estaban extorsionando a estas personas, también tienen que devolver a el erario público. Eso es el planteamiento prácticamente que tenemos a nivel institucional. ¿Qué alcance va a tener todo esto? Porque entiendo que ahí han salido propios y extraños. Sí. Es decir, ese es todos los partidos. La ley debe de cumplirse, aplicar el peso de la ley sin distinción de raza, credo, ideología. Le hice la misma pregunta a Chafik, usted lo vio antes de hacérsela, y él decía de que espera que estos lleguen precisamente a corregir las críticas. Claro. ¿Qué espera de la nueva asamblea? ¿Que haga una corrección de esto? Nuestro gobierno y nuestra nueva asamblea y el partido como tal tiene en sus hombros una carga y una responsabilidad histórica muy grande. Primero, hay que dignificar el sector público. Segundo, todo lo que hemos criticado y lo que hemos condenado hay que llevarlo a un debido proceso, y esto significa que hay que investigar a profundidad, ya teniendo el control de la institución, hay que investigar como tal, y todos aquellos delitos que sean administrativos tienen que llevarse a su finalización. Toda aquella infracción que fue de tipo laboral también tiene que condenarse, pero aquellos delitos que trasciendan a un marco eminentemente penal también hay que llevarlos a los tribunales. Acá hay que deducir responsabilidades, Neto. Acá debe de haber un quiebre entre este proceso podrido, entre lo que se ha venido haciendo mal, lo que se criticó y lo bueno que hay que hacer. El presidente lo dijo el domingo en la cadena, dice, hay que esperar que la nueva asamblea nuestra no vaya a hacer irse al mundial, dijo, irse al mundial con fondos públicos, ¿verdad? Claro. O sea, se tiene que ir a corregir todo eso. No, Neto, acá tenemos un reto grande, y un reto especialmente sobre una revolución moral y ética. Nuestros funcionarios tienen que llegar a deducir responsabilidad administrativa y penal, y después de ello, nuestros funcionarios tienen que rectificar prácticamente todos esos errores históricos y en alguna medida ese aprovechamiento y ese desempeño parasital que ha habido. Y ya lo dijo el presidente, y eso es un clamor ciudadano. Claro. Hemos cambiado lo malo para poner lo bueno, pero no hemos cambiado lo malo para que siga todo esto igual. No puede ser. Eso es lo que espera la gente, ¿no? No, y es que eso es el compromiso de nuestros funcionarios. Porque la gente ha sido, o sea, decía, la población ha sido contundente en darle el voto para cambiar las cosas. No, y en alguna medida, Neto, si el día de mañana sale un funcionario de los nuestros haciendo esos mismos hábitos, tener la plena seguridad. Un diputado, de hecho, así lo decía ayer alguien, ¿no? Va a ser apartado, lo decía Suárez Calleja en una declaración. No, hay que tener plena seguridad. Que inmediatamente vean que uno de los nuestros compañeros está por otro lado, se va a ser apartado. Dice. Bueno, son las cosas que hay que corregir. Decía Tania Pastor, que es panelista de los días viernes acá y también panelista del programa Ernesto López Radio, decía, aquí no han entendido que el tema de las plazas fantasmas no se limita a devolver el dinero, no creo que alguien lo haga. Estos casos no quedan en sede administrativa o laboral, esto va a lo penal. Hay delitos que investigar de los particulares como de funcionarios. Tal como te lo desglosé, que una cosa es el tema administrativo y otro es el tema penal. No, acá yo creo que en alguna medida si un funcionario nuestro quiere desviarse por una ruta de corrupción o algo por el estilo, tenlo por seguro que el primero que va a salir a denunciar esto va a ser el presidente de la República, y posteriormente vamos todo el gobierno, porque nosotros no vamos a tolerar este tipo de acciones corruptas, delictivas que ha hecho los gobiernos anteriores y las administraciones anteriores. Ahí está la declaración de Suecia. En la medida, Neto, que un funcionario público roba el erario público, le está robando la esperanza, la fe y la proyección de vida a las nuevas generaciones, y eso no se puede seguir dando en este país. Ahí está, vamos a apartar, dice,
a cualquier diputado en cuanto se compruebe cosas irregulares que estén pasando. No podemos dejar que se manchen nuevas ideas como partido. Ahí está, es que este es un planteamiento y esto no es solamente porque nosotros lo leamos, es precisamente porque esto es lo que el pueblo logró definir el 28 de febrero. El pueblo no solamente dijo no queremos esto, el pueblo dijo históricamente estamos desplazando a dos partidos políticos que ya prácticamente fallecieron políticamente y que sí son irrelevantes en el ajedrez y en el mundo político en este momento, y el pueblo lo dijo, queremos esto a cambio de esto. Así que el tema es integral y al pueblo no le podemos fallar. Ministro, uno de sus principales logros últimos es ser el primer país de Centroamérica y el segundo en América Latina en contar con un sistema de información de mercado laboral. ¿En qué consiste esto? Voy a hacer la pausa y hablamos de este tema. ¿Le parece? Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aprovecho para también saludar a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en cualquier lugar del mundo. Saludos muy especiales a nuestro buen amigo Salvador Duque, que nos está sintonizando en Miami. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto también, ahí está una linda postal, por cierto, que nos envía desde su casa, su apartamento, ahí en Miami. Así que muchísimas gracias, Chambita, por estar con nosotros. Saludos a la familia. ¿En qué consiste esto de colocarnos a nosotros como el primer país centroamericano y segundo en América Latina en contar con un sistema de información de mercado laboral? ¿Qué es eso? Mucha gente y muchos tanques de pensamiento en este país opinaron que la pandemia nos había afectado con 120,000 empleos, con 80,000, con 90,000. Nadie daba un dato real, porque el único dato que se maneja es a través de la Dirección General de Estadísticas y Censo, y estos datos prácticamente muchas veces no están actualizados. Pero la otra cosa es que la única data que se tiene en materia laboral en El Salvador es la planilla del Seguro Social. Y la planilla del Seguro Social neto puede ser engañosa porque hay muchos empleadores que incluso no pagan. Entonces eso no es un dato de mercado laboral. Sin embargo, lo retomó algunos medios escritos y nosotros hoy hemos creado en una cooperación y coordinación con OIT, hemos desarrollado el programa que se llama SIMEL, Sistema de Mercado Laboral en El Salvador. Este programa solo lo tiene Chile, por eso decimos que vamos a ser el segundo país de América Latina. En Centroamérica no lo tiene. Sistema de información del mercado laboral, algo fiable. Sí. Pero ¿cuáles van a ser, digamos, los insumos que va a tener para que no haya, de alguna manera... Vas a tener en tiempo real, Neto, vas a tener en tiempo real, tú vas a entrar al sistema y vas a tener en tiempo real el comportamiento de mercado laboral. ¿Cómo está el empleo? Bueno, toda empresa tiene obligación de reportar sus contrataciones. Sí, pero no lo hace. El SIMEL va a ser que tú de entras a la computadora, en tiempo real vas a ver cómo está actualizándose el índice de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador. No va a haber ningún margen de ambigüedad, de interpretación, porque prácticamente el SIMEL te va a estar tirando absolutamente todo. Este sistema se logra solo bajo tres modalidades que uno reúne a nivel internacional. Número uno, tener el equipo técnico capacitado para este trabajo. Número dos, tener la plataforma a nivel de sistema actualizado para que se baje absolutamente toda la información. Y tercero, que un gobierno tenga la voluntad política de transparentizar prácticamente todo en materia laboral. Estas tres cosas las hemos cumplido. Pasamos por todo un proceso de OIT que nos tardó cerca de un año y gracias a Dios en este momento prácticamente el SIMEL es una realidad. A partir del mes de julio
tú vas a entrar al sistema de forma directa y el sistema te va a tirar cuál es el comportamiento en cada uno de los rubros, y eso va a significar un diagnóstico claro de país para la construcción de políticas públicas. Ningún médico puede recetar medicina si no tiene claridad el diagnóstico de la enfermedad. Claro. Te va a permitir para la construcción de políticas públicas, te va a permitir para que los empleadores tomen decisiones en este país, los empresarios, para que nosotros incluso profesionalicemos y especialicemos a nuestra mano de obra. Ejemplo, en el caso de La Libertad. La Libertad viene una apuesta turística muy grande con el tema de subsidio, y nosotros ya estamos preparando y proyectando a toda esta mano de obra que probablemente va a consistir en cadenas hoteleras o algo por el estilo, todo lo que tiene que ver con el tema turístico. Nos va a armar una predictibilidad de construcción de políticas públicas para 25 años y tener un diagnóstico objetivo de la situación. Es la mejor herramienta del mundo entero, que hoy por hoy solo lo tiene Chile, y nosotros en el mes de julio lo vamos a lanzar ya en tiempo real para estar funcionando. Seremos el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina que va a tener el CIMEL ya otorgado y verificado y certificado por la comunidad internacional, que ese es un enorme beneplácito y uno de los grandes triunfos que nosotros tenemos en este momento. A ver, otro elemento importante de gestión que se ha logrado es, y lo veía, y así lo vamos a tratar rápido, es la garantía de los derechos de los trabajadores, recuperando, sí, según la cifra que tengo acá, $300 millones a favor de la clase trabajadora. Sí. ¿Cómo recuperarlo? Cuénteme un poco. Ahí tenemos esta gráfica. Acá tenemos esto. Tal vez si nos hacen... ¿Lo podemos ahí enfocar? Acerca la cámara. Nosotros hemos logrado recuperar a favor de los trabajadores 304 millones de dólares. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el Ministerio de Trabajo anteriormente se vulneraban los derechos de los trabajadores, y como repito, antes se resolvía con una llamada telefónica al despacho, y hoy no es que yo he llegado, Neto, a buscar un aspecto revanchismo contra nuestros empresarios. Yo soy de la opinión... ¿Desmiente toda esa categoría de pensamiento que no deja de recrearse? Yo estoy convencido que entre más y mejores empresarios tengamos, más fuentes de empleo vamos a tener. Acá hay que proteger la inversión. Es un ministro que viene del estamento sindical, siendo amigable con el sector privado. Sí, porque yo tengo clarito, estoy bien convencido de que no vamos a tener trabajadores si no tenemos empleadores. Qué bueno. Y el empleador debe de garantizársele a través del Estado certidumbre jurídica y todo un respaldo para la inversión internacional y nacional, pero no a cambio de una vulneración de los derechos de los trabajadores. Entonces lo que hemos hecho es equilibrar la mesa. Acá está el árbitro con reglas claras. Estos son sus derechos, perdón, pero también estos son sus deberes. Exacto. En términos muy coloquiales. Sí, ¿no? Y me toca, Neto, hacerlo con el movimiento sindical y con los trabajadores, diciéndoles también que para que exijan sus derechos deben cumplir con sus obligaciones. Esto es el tema de cultura que tenemos que crear. Así que estamos muy satisfechos. Hemos logrado recuperar 304 millones de dólares para los trabajadores, que antes el empleador vulneraba el derecho y no lo retribuía. Hoy, empleador que vulnere el derecho tiene que responder. Y es más, he mandado cerca de $1 millón a la Fiscalía General de la República para que sea a través de la Fiscalía que se aplique, porque esos tienen ya un delito de carácter penal. Ministro, y este nuevo escenario, que voy a regresar un poco, va a ser de alguna manera propicio para poder crear lo que ha sido una deuda de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, para no clarificar el tema, porque alguien me está preguntando, mire, insiste en la necesidad de cómo corregir el tema de las plazas fantasma. Si en la Asamblea hay una ley que duerme el sueño de los justos, que es la ley de la función pública. La ley de la función pública y cualquier ley en materia laboral va a ser aprobada por este gobierno con el consenso. Pero va a abanderar este proyecto, porque va a ser aprobada siempre y cuando tenga el aval y la participación de los trabajadores. O sea, yo lo que he hecho es equilibrar la mesa. Yo no puedo venir a esta empresa a decirle cómo vamos a manejar algunas cosas si no tengo el consenso de los trabajadores. Y estos trabajadores, ¿por qué hay ex colegas, no sé si todavía, que se oponen a esto?
pues tienen que ver que hay un proceso de modernización en este país que tiene, y el Estado salvadoreño como tal Porque debe hay sindicatos que se oponen. Sí, pero es que yo quiero plantear lo siguiente, Sí. Neto, y quizás ya para finalizar. sí. Yo creo que el pueblo salvadoreño a nivel general y el mundo entero debe de reconocer que aquí hay un cambio, ha habido un quiebre. Acá lo que vamos a hacer como gobierno, como asamblea legislativa y los poderes que en alguna medida estén bajo nuestro control, es devolver el Estado salvadoreño al pueblo salvadoreño. Históricamente el Estado ha estado secuestrado y ha estado secuestrado por unos pocos. Te pongo un ejemplo. Hoy que venía acá al canal, estaba viendo una nota periodística de un tribunal que está llevando a cabo un tema procesal penal, y de repente decían, porque acá hay que revisarnos todo, Neto, de repente decían, Revista Factum armaba una nota, El Faro la replicaba, la prensa gráfica todavía servía de plataforma de estos medios digitales, y de repente construían un acto delictivo. Yo, por ejemplo, acá en este canal vine en su momento y denuncié a un empresario influyente en este país que tenía secuestrado, y que por último sale diciendo que fue financista de la revista Factum, que le dio el dinero que estuvo financiando a Héctor Silva Ábalos para la construcción de casos en especial. Y prácticamente acá hay medios digitales que fueron creados única y exclusivamente como bomba propagandística para coartar el derecho incluso de la competencia empresarial en este país. Y es más, y este señor incluso hizo un montón de cosas anómalas con la Fiscalía General de la República de Douglas Meléndez. No solamente utilizaba un estamento eminentemente mediático, sino que también utilizó la Fiscalía General de la República. Este país, las instancias no tienen dueño. Este país, los poderes van a estar en función del pueblo salvadoreño y de las reivindicaciones directas de ellos. Eso es lo que ha pasado en el país, y eso es lo que vamos a cumplir como gobierno de la República. Ministro, le agradezco que me haya acompañado, y precisamente vamos a estar muy a la expectativa del resultado de este nuevo sistema de información de mercado laboral, que nos dé información precisa sobre el nivel de contratación laboral en el país. Va a ser un orgullo salvadoreño ser el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina en esto. Gracias, ministro, por habernos acompañado, y me despido con esta imagen de nuestro buen amigo Salvador Duque, que nos envía. Miren qué precioso cómo está Miami, cómo está Miami a esta hora de la mañana, a las 7:59. Así está Miami. Gracias por sintonizarnos, a él, así como también a todos aquellos salvadoreños que nos están viendo en cualquier lugar del mundo. Me despido con esta preciosa imagen desde Miami. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.